Hoy queremos abordar algo que está en todas partes, que se ha comentado mucho y que tiene que ver, por supuesto, con un grupo de nuestra sociedad que es el más frágil, el más débil, y que son los niños. A propósito de el desbaratamiento de esta red de prostitución infantil y también el tema que está muy de fondo y tiene que ver con la enseñanza, de qué manera poder prevenir que ocurran los abusos a los menores de edad, que no solamente ocurren dentro del contexto de la prostitución, también en otros ámbitos, como hemos visto y sabido, digamos, sobre todo en los últimos años, que se han dado muchos casos que se han destapado, probablemente en un trabajo conjunto entre policía y también el trabajo periodístico, entre ellos, por ejemplo, el caso Caradima, y por eso queremos hoy presentar a una persona a quien agradecemos profundamente que esté con nosotros. Él es José Andrés Murillo, director de la Fundación para la Confianza, doctor en filosofía y quien además, bueno, se siente muy profundamente identificado con este caso por haber sido una de las víctimas también de Caradima. Y por eso queremos, bueno, agradecerte por estar con nosotros. Y primero que todo, saber cómo te impacta a ti la noticia de este desbaratamiento de la red de prostitución infantil. Mira, la verdad es que tú partiste con algo súper interesante, importante y fundamental. Dijiste, aquí se trata de los niños. Y generalmente no significa que sea menos grave. O sea, generalmente los niños siempre quedan invisibilizados por las noticias, que a veces son escabrosas, a veces son terribles, nos dejan apanicados y paralizados. Y nos olvidamos que detrás de esto están los niños, están los adolescentes, hay niñas, y que lo importante es protegerlos, estar con ellos y no solamente atemorizarlos, no volver a la época de los viejos del saco, del lobo feroz que está por todos lados dando vueltas, que en realidad lo único que provoca es, al final, no más protección, sino más pánico y finalmente más riesgo también. Porque el pánico, el miedo y el delirio, en ese sentido, a veces es más riesgoso que protector. Entonces aquí, por eso tú partiste con lo más importante. Volvamos a mirar a los niños y los derechos de los niños. José Andrés, tu fundación se llama Para la Confianza, ¿no? Creada por ti también, que tiene mucho de ayuda para todos estos niños vulnerables en nuestra sociedad. El punto que gatilla esto es precisamente, ¿cómo se llama tu fundación? El exceso de confianza de los padres con familiares, con su entorno del niño. ¿Pasa por ahí? Mira, nosotros pensamos mucho en cómo ponerle la fundación al principio. Y uno de los nombres posibles era Fundación contra el Abuso Sexual Infantil o Fundación contra el Abuso, pero nos fuimos dando cuenta que lo que más se ve vulnerado es la confianza. Y los niños necesitan confianza. Los niños, cuando tu guagua nazca, lo primero que va a hacer es confiar en que tú la vas a tomar, que no la vas a maltratar, que la vas a alimentar, que va a estar calentita contigo. Claro. Y los niños confían, tienen una confianza básica en eso. Si la sociedad no está a la altura de darle esa protección, entonces estamos fallando nosotros. Y si nosotros no protegemos sus derechos, no los protegemos, no los cuidamos, entonces estamos en problemas, estamos totalmente en deuda. Y en Chile, la verdad es que tenemos índices económicos, macroeconómicos bastante optimistas, positivos, pero en temas de infancia estamos tremendamente al debe. Y es una gran deuda que nosotros tenemos que saldar. Y eso depende de los papás, depende de los niños. Pero no hay que responsabilizar a los niños. Yo creo que una gran tentación es pensar que los niños pueden protegerse, pero depende de nosotros protegerlos. Por supuesto que sí. En tu libro La Confianza Lúcida mencionas, y más que mencionar, haces como un profundo cuestionamiento al concepto de la confianza en sí. ¿Cómo es eso? Muchas veces se parte diciendo lo que tú dijiste, aquí en la confianza está el peligro. Quizás los papás nos estamos equivocando en dar demasiada confianza a las autoridades, a la iglesia, a los colegios o a los amigos, etc. Y en realidad el problema es que había un binomio confianza ciega, desconfianza, y no nos hemos dado cuenta que en realidad la confianza es una fuerza relacional que hay que sentirla, hay que escucharla y en la cual se puede escuchar, uno tiene que seguir las intuiciones para poder confiar de verdad. Y por eso yo lo he llamado confianza lúcida. Porque hay una especie de lucidez incluso de la corporalidad en la que yo puedo confiar o no confiar. Si alguien se acerca a mí demasiado,
siento una invasión y yo puedo decir, ¿sabes qué? Yo confío en ti siempre y cuando tú me respetes y respetes mi... Y esa confianza, Lucía, supuestamente la tenemos que manejar los padres y digamos, transmitírsela a los hijos, me imagino, porque ellos no pueden desarrollarla por sí solos. Lo más importante es aprender a seguir esa intuición, a poder transmitir esa intuición a los hijos y la capacidad y el derecho a que los niños puedan decir que no a ciertas situaciones. Muchas veces... José Andrés, ¿y esas situaciones, perdona, tienen que ver con algún abrazo excesivo, alguna caricia especial? Concretamente, ¿cómo ¿qué? se le dice a los niños, cuidado con esto y pone freno a esto? Un niño de 8 años, 10 años, ¿cómo se le dice? Mira, es súper importante darse cuenta que no son los niños los responsables, pero en primer lugar, es el desde. Como Ya. los niños no son los responsables de su propio cuidado, por algo son los niños y nosotros estamos ahí para protegerlos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay maneras en que nosotros podemos comenzar a ayudarlos a tener conciencia no solamente de su corporalidad, a que ellos puedan nombrar las partes de su cuerpo, ellos puedan saber que hay partes de su cuerpo que son solo para ellos y en Solo algún privadas. momento, cuando son privadas y son privativas, como son para ellos. Y solamente ellos pueden tener acceso a esas partes o alguien puede tocarlo en el momento, la mamá o el papá o quien sea, para limpiarla y en ese contexto. Y es súper importante hablar de esos contextos. También es bueno comenzar a transmitirle a los niños que si bien los adultos tienen más fuerza, tienen más poder, un montón de cosas, los adultos no siempre son buenos. Y a veces en algunas situaciones... claramente así. Sí, porque es verdad. Yo también creo que hay que hacer eso, incluso, un paréntesis, por ejemplo, cuando uno enseña al niño a cruzar la calle con luz verde y hay mucha gente que cruza con roja, entonces hay contradicciones que los niños observan desde pequeños. Y además que decirle, hay adultos que en algunas situaciones pueden hacer cosas que hacen daño y que no siempre son buenos, que no está el mundo adulto no es solamente un mundo de santos, sino que también hay personas que hacen daño. Creo que si bien es duro, es la realidad y hay que decirlo. Ahora eso no significa decirle todos los adultos te pueden hacer daño y te van a hacer daño. Es simplemente decirle, y tú tienes que reconocer en quiénes confiar y en quiénes no confiar. Oye, lamentablemente nos hemos enterado de Complejo, casos que en el mismo entorno familiar muy cercano están los posibles victimarios de estos niños, ¿no? Tíos, primos, abuelos, muy cercanos. ¿Cómo decirle en qué minuto o con qué palabras decirle cuidado con esta persona o comunícame tal cosa? ¿Cómo se le dice a un niño? Mira, a ver, desde el año y medio hasta 2 años, 3 años, uno puede empezar a ayudarle a los niños a sentir su cuerpo y a potenciar el poder sentir la incomodidad y poder saber que hay situaciones que no son buenas, que no son incómodas y ellos tienen derecho a decir, esto me incomoda, esto no me gusta. Ajá. A los 6, 7 años, los niños ya pueden empezar hay una palabra que es clave, que es la palabra de incesto, ¿no? Y que según muchos antropólogos y filósofos, es el nacimiento de la cultura humana, de la humanidad. Dejamos de ser animales y comenzamos a ser humanos cuando la prohibición del incesto se establece. Exacto. Entonces nosotros podemos decir, mira, podemos utilizar esa palabra para decir, está prohibido, por ejemplo, casarse con el papá, está prohibido casarse con la mamá, Claro. y porque hay límites. Y los niños comienzan inmediatamente a hacer conexiones neurológicas, y empiezan a establecer al que hay límites, hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, que yo he visto muy común que los papás en la ternura de jugar con su princesita pequeña juegan a que se casan? Por ejemplo, la niña dice, yo solamente me quiero casar con mi papá. Eso se puede prestar para situaciones relacionadas al incesto. Mira, es importante que no hay que culpabilizar, no hay que estigmatizar el hecho de que las niñitas, los niñitos quieren casarse solamente con el papá o solamente con la mamá, porque es normal y es maravilloso que ellos quieren entregar su corazón. Pero ahí es súper importante, que es una muy buena oportunidad para decir y establecer esos límites. ¿Sabes Hay que verlo como una oportunidad entonces y no como algo... Exacto. Yo en ese sentido soy mucho más optimista, positivo, que empezar a decir en ese momento puede entrar la tentación del incesto. Y en realidad, más que tentación del incesto, es una súper buena oportunidad para decirle a los niños y a las niñas, aquí hay límites y la sociedad está estructurada de esta manera porque nos hemos dado cuenta de que los niños llegan al mundo y nosotros tenemos que presentarles un mundo mucho más confiable y humano y protector para ellos.